hace que el niño corresponda. Hay que dar respuestas prácticas. Y hay que darla desde una perspectiva pragmática, ¿no? Primero, ¿qué es tener una personalidad sólida? Pues mire, yo les invitaría a ustedes simplemente a pensar, cuando hablamos, los españoles tenemos la costumbre de hablar poco de las cosas, hablamos de las personas, y generalmente mal. Bueno, pues normalmente, fulanito de tal, de qué poca personalidad tiene, ¿verdad? O fulanita de tal, qué gran personalidad tiene. Yo les invitaría a preguntarse, cuando usted me dice esto, ¿en qué está pensando? Cuando yo digo de alguien que tiene una gran personalidad, yo estoy pensando en alguien que lo percibo como singular, es distinto de los demás. Que lo percibo como original, en la medida en que percibo que él o ella es el origen de sus propios actos. Y por lo tanto lo veo como una persona autónoma. Como una persona autónoma. Y entonces digo, chapó, ¿qué personalidad tiene? Sin embargo, digo que no tiene ninguna personalidad cuando veo a alguien que no es singular. Es como todo el mundo. Es un miembro más de la masa. Como todo el mundo. No es original, porque no está en él el origen de sus actos, sino que en el fondo hace lo que los demás le mandan hacer. Y por lo tanto no es autónomo. Generalmente llevan vida de segunda mano, porque son otros quienes les viven la vida, ¿no? Que no tienen ninguna personalidad. Esta es esta. Tener personalidad es adquirir esa originalidad, esa singularidad y esa autonomía abierta a los demás. Yo siempre he puesto como ejemplo el vaso. Una personalidad es como un vaso. Mire, tiene profundidad el vaso, pero tiene también apertura. Tiene una dimensión pronominal del pronombre yo. Es un yo, claro. Pero tiene una dimensión preposicional de la preposición yo para, con, hacia los demás. Pero esta dimensión abierta a los demás ha de presuponer una dimensión de profundidad. Porque si yo no soy nadie, ser persona es ser alguien, para no ser un cualquiera. ¿Me explico? Esto es lo que quiero. Y este es el que va a sobrevivir en el futuro. Con más conocimientos, con menos conocimientos, con internet, sin internet, con una carrera brillante, con una carrera más mediocre, ¿quién va a sobrevivir? Ahora, seguimos en las grandes palabras, ¿eh? A la hora de la verdad la pregunta es, ¿y cómo se configura una personalidad? La personalidad que ustedes tienen como adultos y la personalidad que tiene que configurarse en nuestros hijos, ¿cómo se ha hecho la de ustedes? ¿Cómo se va a hacer la de nuestros hijos? Y la verdad es que esto sigue un proceso que es igual prácticamente de todos. Cambios y líneas. La personalidad de un sujeto es como un gran edificio. Como un gran edificio. Y ese gran edificio lo primero que tiene que tener son unos cimientos sobre los cuales asentarse. Y esos cimientos sobre los cuales se asientan, Rolf Carvalho lo denominó la urdimbre constitutiva. Las palabras es lo que menos, para entender, pero la palabra urdimbre es muy interesante. Recuerden ustedes que en el telar hay la urdimbre y la trama, ¿recuerdan? La urdimbre es la que pone los hilos fundamentales sobre los cuales va después el dibujo, la trama, pero lo que da calidad a la tela es la urdimbre. Bueno, pues lo que da calidad a una personalidad son esos primeros hilos, que los llamamos la de la urdimbre constitutiva. Ahora bien, ¿y cómo se configura esa urdimbre constitutiva? Distinta a la de A respecto al de B, respecto al de C. ¿Cómo se constituye? Y ahí hay acuerdo en prácticamente todos los tratadistas del tema, que va a depender básicamente de la respuesta que reciba el niño desde el día de su nacimiento a una necesidad básica que tiene, que es la de percibirse a sí mismo como alguien valioso, como alguien importante, como alguien que importa. Dirán ustedes, pero un bebé no tiene... Sí, el bebé no piensa, pero siente. Y la pregunta se la siguen haciendo los tratadistas. ¿Y cómo llega el niño a percibir que es alguien importante, valioso? Dice, cuando vale para aquellos que le importan.
¿Y quiénes son los que le importan al niño? Dice, para el niño pequeño en las primeras edades, sobre todo, el mundo no existe. Existe solamente un universo muy pequeño, que es sobre todo el universo de papá y mamá, el universo de los padres. Y entonces cuando el niño percibe que importa para ellos, el niño se siente seguro. La confianza básica que decía Erikson genera la confianza básica, que es el fundamento de la personalidad. Se empieza a sentir seguro de sí mismo cuando recibe los afectos que le corresponden. ¿Cuál es la primera necesidad que tiene en este orden entonces un niño? La primera necesidad que tiene es la seguridad afectiva. ¿Y quién le tiene que proporcionar la seguridad afectiva? Fundamentalmente es el primer núcleo de la familia, que son los padres. Por eso, en algún lado, escrito, y a mí me parece fundamental, porque a veces decir esto me ha supuesto alguna incomprensión, que es cierto que los padres tenemos derecho a tener hijos, que es cierto que los padres tenemos derecho a decidir cuántos queremos tener y cuándo los queremos tener. Ese es nuestro derecho. Pero a partir del momento en que hemos decidido traer un hijo al mundo, son los hijos los que tienen derecho a tener padres, que les den los afectos que les corresponden. Porque su personalidad, como nos enseña Boris Cyrulnik, va a depender en gran medida de que reciban o no reciban los afectos correspondientes. Hay determinadas psicopatías que seguramente después los profesores viven en un instituto y que si escarbasen en ellas se encontrarían muchas veces déficits de este tipo en muchos de estos niños. La personalidad del niño, este sentido de la seguridad en sí mismo, de la autoestima decimos, pero claro, nos han inundado con estas cuestiones del conductismo barato, que la autoestima fundamentalmente tiene su raíz aquí, en que el niño reciba los afectos que le corresponden. Y ahí se va a plantear entonces ese gran cimiento, que es el cimiento de su personalidad. Sobre ese cimiento se van a levantar después dos grandes columnas, que van a sostener todo el edificio de la personalidad del niño. Oiga, ¿y cuáles son esas columnas? Pues el mismo Roccalvaglio habla de la urdimbre de sí mismo y por otra parte la urdimbre de orden. Explico. La urdimbre es también una urdimbre que hemos dado de sí mismo. Lo que va a ser mi hijo, lo que va a ser mi hija, va a depender en gran medida de la imagen que tenga de sí mismo. ¿La imagen que tenga de sí mismo es una imagen gratificante o es una imagen punitiva? ¿La imagen que el niño tenga de sí mismo va a ser una imagen empobrecedora o va a ser una imagen enriquecedora? ¿Le agrada la imagen de sí mismo o realmente la tiene que sobrellevar con un peso? ¿Cómo es la imagen que tiene de sí mismo el hijo? Ahora bien, yo me pregunto, ¿y la imagen que mi hijo tiene de sí mismo, cómo se la forma? ¿Cómo se forma esa imagen mi hijo? Y entonces yo he llegado a la conclusión, después de mucho darles vueltas a estos temas, de que va a depender fundamentalmente, de nuevo, de la respuesta que reciba mi hijo a una necesidad básica que también tiene él como yo, que es la necesidad de comunicación, de intimidades. A ver si esto me lo explico porque me parece muy importante. Miren, ¿se han dado cuenta que ustedes han percibido que las personas estamos construidos así como las alcachofas, por capas? Tenemos capas. Hay una capa muy exterior, pues unos son altos, otros son bajos, unos rubios, otros morenos, unos saben matemáticas, otros no saben nada. Esto es muy exterior, ¿no? Pero yo no soy persona por mi exterior, ¿no es cierto? Porque si no estaba apañado, ¿no? Por mi exterior yo no puedo ser persona. Por mi exterior incluso me pueden confundir con otro. No. Hay otras capas más interiores. Y hay un núcleo muy interior, lo más interior en grado superlativo. ¿Cómo es el grado superlativo de interior? Íntimo, se dice íntimo. Yo tengo un núcleo de intimidad, donde yo me percibo como una persona distinta a todos los demás. ¿Me explico? Es ahí donde me estoy. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo me comunico con los demás y yo puedo comunicarme desde lo más exterior a lo más exterior.